Buenas, una vez más aquí vamos a presentarles eh, algunos aspectos básicos de diagramas de fases binarios isomorfos y diagrama de hierro-carbono. Obviamente no vamos a dar todo lo que se necesita para entender, pues hay mucho background de solidificación de la parte de la teoría, pero sí vamos a tratar de hablar de los aspectos para lo práctico, para su interpretación, para su uso. Vuelvo y les repito que obviamente se necesita cierto background para poder entender y seguir el hilo, que no vamos a estar tocando, aunque puede ser que en algunos aspectos se hagan énfasis, hincapié de la teoría para poder desarrollar lo que vamos a estar hablando. Bien, yo creo que lo primero que tendríamos que definir para hablar de los diagramas binarios isomorfos, diagramas de fase binarios isomorfos, es que es una fase. Ya deberíamos de saberlo, vimos metalografía. En la metalografía, a través de la preparación de una muestra de metal, podemos observar la microestructura de aleaciones metálicas y poder ver las fases que componen y la distribución que tienen. Como en esta micrografía que tenemos aquí, sería el resultado de la metalografía. Esto es de un acero SAF 2507, donde vemos que aquí está compuesto por dos fases, la fase alfa y esta fase gamma. Esto es la ferrita y la austenita. Esto dice que es una muestra sin tratamiento térmico. Ahí podemos ver los límites de grano, ¿verdad? Separándome estas dos fases. Se ve esa fase de la austerita, gris un poco más claro, y esta fase de la ferrita que se ve gris un poco más oscuro. ¿Qué es una fase? Una porción homogénea microestructuralmente. Si hacemos un zoom todavía mayor, vamos a observar de que esta fase de aquí tiene la misma distribución y la misma microestructura donde sea que lo observemos, igual para la fase alfa. Tienen la misma composición, misma estructura, mismo arreglo atómico, las mismas propiedades, y hay una interfaz, el límite de grano, como podemos ver, bien definida entre las fases que lo rodean. Eso es lo que define una fase. Esta microestructura puede tener diferentes estructuras cristalinas y lo principal es que no deben de diferir en lo que es la composición, ¿de acuerdo? Sí, todos tienen una misma composición, pero distribuida de forma diferente o con arreglos de estructuras diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, este, hay diferencias y vamos, esta es la definición más básica. Más adelante le voy a traer la definición de fase del documento del profesor Mike Ashby de Enséñate a ti mismo, diagramas de fase, donde vamos a ver que también otras cosas pueden ser fase aparte de estas dos soluciones sólidas que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, de este mismo documento que le acabo de hablar, vamos a revisar las definiciones básicas de qué es una aleación. Una aleación metálica es la mezcla de un metal con otros elementos, ya sean metálicos o no metálicos. También nos hablan de que la cerámica pueden formar aleaciones, ya que tienen una estructura cristalina, pero normalmente utilizamos más, y en ingeniería utilizamos más los diagramas de fase de compuestos o aleaciones metálicas. El ejemplo del que vamos a terminar analizando en esta sección es justamente el diagrama de hierro-carbono, que es la aleación más importante de ingeniería. Los componentes
son los elementos de mis sistemas, que pueden ser un compuesto, un elemento, es de lo que están hechas las aleaciones, ¿de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, que la espinela, por ejemplo, está compuesta por dos componentes, el óxido de magnesio y la alúmina, que en este caso hay un diagrama de estos dos elementos, pero serían dos compuestos. Pero podemos tener diagramas de fase de dos elementos nada más, como cobre y zinc, o de un elemento con un compuesto, como el hierro-carbono, que es hierro con, normalmente se representa nada más hasta el 6.67% de carbono, que es donde se me forma la cementita, que es un compuesto intermetálico, 3 átomos de hierro con uno de carbono. Entonces, los componentes a veces pueden recibir letras de A o B o C en un diagrama, o sus símbolos, cobre, zinc, o la estequiometría del compuesto. Podemos tener aleaciones binarias cuando tenemos dos componentes formando esa aleación, o aleaciones ternarias o aleaciones cuaternarias. De ahí que viene lo de binario, porque vamos a estar analizando dos componentes, diagramas con dos componentes. También hay diagramas que me toman en cuenta presión y temperatura, pero aquí también nos vamos a centrar nada más en lo que es la temperatura versus la concentración, la composición que tenga esa aleación. La concentración se puede medir de diferentes formas. Podemos encontrar en los diagramas de fase, ya sea en porcentaje en peso o en porcentaje atómico, incluso a veces en porcentaje molar. Y aquí tienen las fórmulas para convertir el porcentaje en peso. Sería el porcentaje del componente que estamos analizando, A o B, el óxido de magnesio, la alúmina, entre el peso total de todo el componente. Igual para los átomos o los mol sería el número de átomos o la cantidad de mol del componente entre la totalidad de átomos o de mol que tenemos en lo que estamos analizando, a la concentración que estamos analizando. También aquí nos da las conversiones, ya sea para cuando tenemos de peso a mol o de mol a peso en gramos. Como les comentaba, aquí también les traje la definición que viene en este documento, porque aquí me parece muy interesante ciertas observaciones que hace el profesor Ashvik. Nos dice que la fase para las sustancias puras es una idea, un concepto al cual ya nosotros estamos familiarizados, como es para el agua, sus diferentes fases, la fase sólida, el hielo, la fase líquida, el agua, y su fase gaseosa, el vapor de agua. Pero cuando hablamos ya de aleaciones metálicas, dependiendo de cómo se procese esa aleación, vamos a tener diferentes microestructuras, y esas microestructuras pueden estar distribuidas de muchas maneras diferentes. Por eso viene aquí de que depende de cómo se distribuyan los componentes, esos elementos, podemos tener diferentes fases y diferentes distribuciones de esas fases. Entonces, en la mayoría de los metales, cuando están totalmente líquidos, todo es soluble. Casi todo se disuelve en ello, formando, por eso es que elevamos la temperatura y todo tiende a fundirse, porque se disuelve completamente. Pero cuando hablamos ya del estado sólido, las cosas se vuelven mucho más complejas, y hay veces que hay elementos que tienen solubilidad máxima de uno y otro, y ya después de ahí se me precipitan, me salen otras fases, se me forman otras fases. Entonces, justamente por eso hay diferentes tipos de diagramas de fase. Una fase puede ser una sola solución sólida, como ya vimos de la ferrita o la austenita. Una fase puede ser también dos fases, dos soluciones sólidas separadas entre ellas, como puede ser la perlita, que vamos a ver más adelante, aunque no son dos soluciones sólidas, pero sí son dos fases separadas. O más bien sería la tercera, un compuesto químico, la perlita, y sí, tenemos el compuesto intermetálico de la cementita con una solución sólida, la de la ferrita.
Entonces, los diagramas de fase podemos obtener información como la temperatura de líquidos. La temperatura de líquidos es esa temperatura en la cual se me forma el primer sólido en el enfriamiento, o también la podemos ver a medida que vamos calentando. Nuestra aleación es a la temperatura a la cual se me desaparece el último sólido. La temperatura de líquidos es cuando vamos calentando, cuando se nos forma el primer sólido, o cuando vamos enfriando, cuando se nos aparece la última fase líquida. El intervalo de solidificación es la diferencia de temperatura entre la línea de líquidos y la línea de sólidos para una concentración. Entonces, también podemos ver cuáles fases tenemos presentes en cada una de las regiones del diagrama, cuál es la composición de cada fase, cantidad de fase, aplicando la regla de la palanca. Podemos explorar transformaciones, las reacciones trifásicas que ocurren en el diagrama. ¿Y qué es todo esto? Bueno, fíjense que las aleaciones, hablamos de soluciones sólidas. Es importante también recordar que cuando combinamos todos estos elementos se nos forman estas soluciones, ya sean sólidas o líquidas, pero en sólido, que es como estamos trabajando con los materiales, es importante recalcar cómo me quedarían. Entonces podemos tener solución sólida donde exista una sustitución de los átomos originales del material, de la estructura cristalina del material como sería puro, o podemos tener incluso intersticiales. De estos sustitucionales puede ser que el átomo que me sustituya sea más grande y me provoque una distorsión en la red, o sea más pequeño también, provocando distorsión en la red. Y las intersticiales, también dependiendo del tamaño, pues me pueden provocar deformaciones en esta estructura cristalina. Todo esto, recuerden, conectándolo con la teoría, que está relacionado con el nivel de ductilidad, plasticidad, resistencia que va a presentar ese material. Entonces, uno de los mecanismos más importantes que se utiliza en los metales, y una de las aplicaciones más directas de los diagramas de fase, es justamente el endurecimiento por solución sólida, que se analiza a través de estos diagramas. Para yo poder tener estos mecanismos de endurecimiento por solución sólida, tiene que haber, ¿verdad?, un tipo de solubilidad que me permita que se me forme una solución sólida, ya sea por sustitución o intersticial, ¿de acuerdo? Y todo esto me ayuda, me da mayor resistencia para cerrar el tema, ya sea a la cedencia, a la tensión, a la termofluencia, más dureza, pero también recuerden que me afecta la ductilidad, me disminuye la ductilidad. Y también algo súper importante recalcar acerca del endurecimiento por solución sólida o por dispersión, es que me disminuye lo que es la conductividad eléctrica, me lo empeora. Y por eso, para aplicaciones donde queremos conservar la conductividad del metal que tenemos y aumentar su resistencia, se utilizan más los procesos de deformación en plástico, más que los mecanismos de endurecimiento por solución. Bien, entonces aquí tienen un ejemplo de cómo sería el efecto de una sustitución. Y fíjense que sí influye bastante la relación, el tamaño relativo de los átomos en esas sustituciones. Esto es una matriz de cobre, donde en este caso hay una sustitución con un átomo de berilio. El átomo de berilio es súper más pequeño que el átomo de cobre, un 10.5% más pequeño. Y fíjense cómo me distorsiona la estructura cristalina, como les había comentado, que pasa cuando tenemos estas sustituciones. La resistencia aquí no me aumenta mucho, porque este átomo es muy pequeño en relación con los demás, y vemos que, su resistencia es una aleación aquí, como podemos ver, que tiene una gran resistencia, por lo menos en comparación con las demás. Probablemente aquí no estamos viendo elongación, tenga menos ductilidad, tiene una gran resistencia en comparación con los demás. Esto es límite elástico. Si sustituimos este átomo por
estaño. Entonces fíjense que el estaño es mucho más grande que el cobre. El estaño es un 18% más grande. Y bueno, la resistencia, la diferencia es como súper inversa, pero aún así me aumenta resistencia. Versus el zinc, fíjense, el zinc es nada más apenas un 4% más grande que el cobre. Fíjense que se acopla mucho mejor esa estructura, no hay distorsión de la red. Aquí es mucho más probable que sí exista la posibilidad de que se me forme una solución sólida entre estos dos elementos. Y fíjense la resistencia, cómo me afecta estas sustituciones a lo que es, cómo varía la resistencia dependiendo de la relación de los tamaños relativos de los átomos. Bien, el primer diagrama que vamos a presentar, entonces, hablando de solubilidad, es solubilidad total. O sea, ¿qué implica esto? No importa qué composición yo lo mezcle, ellos siempre me forman una sola fase, ya sea totalmente líquido, totalmente sólido. Esas son las únicas dos fases que vamos a encontrar. Y hay una región intermedia donde tengo una parte en fase líquida y otra parte en fase sólida, que sería una región de transición entre estas dos fases. Aquí está todo líquido y en esta región, cuando atravesamos esta región en el enfriamiento, vamos a encontrar una parte sólida y otra parte líquida. Esta es la línea de líquidos, como le decía. En el enfriamiento es donde nos encontramos por primera vez, donde se nos forma el primer sólido, o también podemos verlo en el calentamiento. A medida que vamos calentando es donde me desaparece el último sólido. A partir de ahí todo es líquidos. O tenemos también la línea de sólidos, que sería cuando vamos enfriando, donde se me desaparece el último líquido, o por debajo de la temperatura de la cual todo es sólido. Aquí vamos a tener mucho sólido, digamos mucho líquido, un 98% líquido, y a medida que vamos bajando, aquí ya tenemos como un 50 y 50, y a medida que vamos bajando, ya aquí estamos en un 98% sólido, y ahí ¡pum!, ya bajamos y estamos en 100% sólido. Aquí toda la fase es 100% sólida. Para poder determinar qué porcentaje de fase tenemos, habría que aplicar la regla de la palanca. Eso es súper sencillo. Imaginemos que estamos aquí a 50% de cobre y de níquel. Tenemos que establecer también lo que sería una temperatura para poder determinar, hacer la regla de la palanca. Vamos a establecer para este ejemplo 1300 grados Celsius. Entonces a 50 estaría aquí una aleación de 50% en peso de níquel y cobre. A 1300 grados Celsius estaría ahí. Tengo para la regla de la palanca, lo que me dice es brazo opuesto entre brazo total. Lo primero que yo hago es determinar cuánto es mi brazo total. Bueno, mi brazo total, tengo que determinar mis fronteras aquí a 1300. Bueno, la composición me llega ahí, esto es como un 44%. De este lado tenemos, esto sería como un 63%. Entonces mi brazo total es 63% de níquel menos aquí 44% de níquel. Esos son 9, ¿verdad? Ese sería mi brazo total. Entonces ahora lo de arriba, lo que tengo que determinar el brazo opuesto. ¿Y qué es eso del brazo opuesto? Ok, el brazo opuesto depende de qué fase yo quiera determinar. Si yo quiero determinar el porcentaje de fase sólida, yo estoy aquí. El brazo opuesto sería hacia dónde, qué distancia yo tengo que recorrer para llegar a la fase contraria. Si yo quiero determinar porcentaje de sólido, sólido está de este lado y yo estoy aquí, entonces el brazo opuesto sería esta distancia de aquí a aquí para llegar a la fase líquida, desde el centro donde estoy hasta llegar a la fase líquida. O sea, sería desde 50 hasta 44. Entonces mi brazo opuesto es 50 menos 44 entre 9. 50 menos 44 son 6, entre 9, eso me da, ¿verdad?, por reducción me da un tercio. Entonces en esa posición que tenemos ahí tendríamos, como ustedes pueden ver, un tercio, ¿verdad? Reduje bien, sería 6 entre 9, mitad de 6,
la mitad de 6 es 3, la mitad de 9 es 5, perdón. Si sacamos tercera, de 6, tercera de 6 sería 2 y de 9 sería 3, es 2 tercios, ok, 2 tercios es lo que tenemos, ¿verdad? 4 quintos es lo mismo, reduciendo. Entonces, eso es lo que tenemos, sacamos el brazo opuesto de lo que sería sólido, eso es lo que tenemos de sólido ahí, y el opuesto sería de líquido. Vamos a ver, recapitulando, no anoté nada, por eso creo que estoy perdida. Dijimos que la frontera era, el brazo era de 9, 63 menos 44, no, perdón, es que es 19, ahí es la confusión, porque no da. Fíjense, estamos aquí, ¿verdad? Por la posición, la ubicación geográfica dentro de este diagrama, estaríamos, fíjense, ahí yo me veo que estoy más cerca de lo líquido que de lo sólido. Entonces yo esperaría que tuviera más de líquido que de sólido. Por eso cuando hice la regla de la palanca, como que bueno, no me hizo sentido el porcentaje de fase que me dio, claro, porque dividimos entre 9 y no es entre 9. Sería realmente, ¿verdad? Aquí la fase de sólido sería 50 menos 44. 50 menos 44 sí es 6, pero es entre 19, no entre 9. Que eso me daría un 31%, 0.31, que es un 31% de lo que sería la fase sólida. Y el resto, ahora sí tiene sentido, la diferencia 31 sería, ¿verdad? Punto 69%, 0.69. Entonces, ese resto del 69, 0.69% es lo que tenemos de la fase líquida. También nos debe dar igual haciendo brazo opuesto. ¿Cuál sería el brazo opuesto de la fase líquida? Bueno, desde aquí hasta llegar al opuesto, que sería el sólido. Entonces, del sólido tendríamos 50 menos 63, como dijimos, perdón, al revés, sería 63 menos 50 entre 19, y ahí me debería de dar, ¿verdad?, el inverso del 31%, el 68%, 69% de la fase líquida. Esto es por los numeritos, dependiendo de qué nivel de precisión de conversión estemos utilizando. De acuerdo, entonces, fíjense, esto es un diagrama de total solubilidad en estado sólido. Entonces, aquí es como que muy fácil. La única región donde deberíamos de determinar o utilizar la regla de la palanca sería en la región de transición. Siempre que estemos en cualquiera de esta parte, aquí va a ser 100% líquido, esto va a ser 100% sólido. Para que se pueda generar un diagrama de total solubilidad en estado sólido, recuerden que tienen que cumplirse las reglas de Home-Rothery, que me dice que la diferencia de los tamaños relativos de los átomos no puede ser mayor a un 15%. Si es más de ahí, como les demostré anteriormente con las gráficas anteriores, se me van a crear grandes distorsiones en la red y me van a aparecer nuevas fases. Tiene que tener una misma estructura cristalina, igual, si no va a ocurrir en algún momento una transición de una fase a otra con diferentes estructuras. También la electronegatividad tiene que ser lo más cercana posible. Si se alejan demasiado, si difieren, esto también va a formar compuestos. Y con las valencias lo mismo que la electronegatividad, tienen que ser lo más similares, sino esa diferencia de electrones de valencia va a favorecer la formación de compuestos. Hablando también de la teoría, recapitulando, esto es súper básico, esencial, cuáles son las reacciones trifásicas y cuáles son los compuestos que nos podemos topar en estos diagramas. La reacción eutéctica, donde del enfriamiento pasamos de una fase líquida a dos fases sólidas distintas, alfa y beta. La reacción peritéctica, donde pasamos de una región donde tenemos una zona líquida y una solución sólida, se nos forma otra solución sólida distinta. En la eutectoide
súper importante porque ocurre en el diagrama de hierro-carbono, pasamos de una fase sólida a dos fases sólidas distintas. Eso es lo que ocurre en la transformación de la perlita. Pasamos de la austenita a tener ferrita y cementita. Esas dos fases es lo que me forma la perlita. También tenemos la transformación peritectoide, donde pasamos de dos fases sólidas distintas a otra tercera fase sólida distinta, una sola. La monotéctica, en la monotéctica pasamos de tener una fase líquida a tener otra fase líquida distinta con otra fase sólida. Y la sintética, esta ustedes no la tienen en el libro, pero interesante también que la conozcan, donde pasamos de dos líquidos distintos a un sólido durante su enfriamiento. También en estas transformaciones de fases, en estos diagramas, se nos pueden formar compuestos intermetálicos estequiométricos que tienen una composición definida, como por ejemplo AB2, siempre es a esa composición, a esa relación de esos dos elementos que se me forma, va a aparecer como una raya, una vertical en el diagrama, en estos diagramas. O podemos tener compuestos intermetálicos, no sé, estequiométricos, que tienen una composición variable, no es a una composición fija, concentraciones variables del elemento, o sea que van a ser en regiones en las que se me forman esos compuestos. Son fórmulas así como óxido de magnesio, la alúmina, pero que ocupan regiones discretas de ese diagrama de fase, no es una sola línea. El primer diagrama dentro de estas categorías, vamos a ver tres más, estarían los diagramas binarios de total insolubilidad en estado sólido, es el más sencillo, y aquí vemos la primera reacción, la eutéctica. En la eutéctica pasamos de una fase líquida a dos fases sólidas distintas. No hay solubilidad en estado sólido. Fíjense que aquí debajo simplemente yo tengo la fase sólida de A y la fase sólida de B. Ellos nunca, estos dos elementos A y B nunca se unen formando una solución sólida, siempre están separados. Aquí tenemos líquido más la fase sólida de A, y aquí líquido más la fase sólida de B, y aquí están dos fases separadas. Aquí tengo una reacción trifásica eutéctica, vuelvo y repito. ¿Qué pasa? Debajo de la eutéctica, yo si en frío, en equilibrio, voy a tener un arreglo laminar. Eso también ya lo debemos de saber de la teoría, de que laminarmente se me va a arreglar una microestructura de una lámina del sólido A con otra lámina del sólido B, una lámina del sólido A y una lámina del sólido B. Dependiendo a qué composición esté, si está más para allá o más para acá, eso va a depender la proporción de cada lámina, de qué espesor, grosor, porcentaje va a ser la fase de cada lámina, y también dependiendo de los componentes del diagrama que estemos analizando, va a depender la característica, el comportamiento que tenga esa microestructura, porque hay compuestos, soluciones que son bien suaves, bien maleables, y otras que son bien duras, bien resistentes, bien rígidas, súper frágiles. Ok, entonces también tenemos los diagramas binarios con solubilidad parcial en estado sólido. Fíjense que en este caso el plomo es parcialmente soluble. Lo máximo que es soluble el plomo en el estaño es un 18.3% a esta temperatura que está acá, 183 grados Celsius. En cambio, la máxima solubilidad del plomo en el estaño, lo máximo que admite el estaño de solubilidad del plomo en él es de un 97.8% a 183 grados Celsius, porque esa solubilidad, fíjense cómo va disminuyendo a medida que disminuye también la temperatura, muy típico, que a medida que aumente la temperatura, pues también aumente la solubilidad. Eso lo vemos en la cocina, cuando estamos cocinando bastante, cómo aumentan la solubilidad de los materiales, de los ingredientes que estamos utilizando cuando le ponemos temperatura. Y cómo cambian de fase también muchas veces vemos, ¿verdad? Cómo cambian de sólido a líquidos. Y cómo lo mezclamos ahí para luego dejarlo enfriar y ya tener todos esos ingredientes mezclados. Bien, más al final vamos a trastear un poco para ver cómo son las transformaciones que van ocurriendo de una región a otra. Por eso lo voy a dejar
al final para trastear un poco con el CS EduPack Grant de este video. El diagrama eutectoide, ya para entrar a lo que sería el diagrama de hierro-carbono, es un diagrama que tenga una reacción eutectoide, y el más importante va a ser el diagrama de hierro-carbono que tenemos aquí, en donde tenemos esta reacción eutectoide que ya le había comentado, donde pasamos de la austenita a tener ferrita y cementita. La cementita es un compuesto intermetálico no estequiométrico que se me forma a partir de el 6.67% de carbono. Es un compuesto que es muy duro, muy frágil, mientras que la ferrita es la solución sólida del hierro, que es súper maleable. De aquí salen lo que son las clasificaciones de los materiales férricos, lo que están hechos nada más de ferrita, un contenido súper bajito de carbono, prácticamente nada. Son lo que son considerados los hierros dulces. Luego de aquí hasta el 2% de carbono, 2.1, son los aceros, estarían las clasificaciones de los aceros, y de ahí en adelante están las fundiciones. Estas son las tres grandes clasificaciones de los materiales férricos: hierro dulce, que no tiene carbono; los aceros, menos de un 2% de carbono; y las fundiciones de hierro de un 2% en adelante. De estas clasificaciones más importantes, está el acero, es de lo que más se utiliza en ingeniería por su gran versatilidad, y de esas aleaciones más importantes dentro de este pedacito de los aceros serían los aceros eutectoides, que es donde tenemos, ¿verdad? Donde pasamos ahí en el enfriamiento de tener austenita, en el enfriamiento pasamos a tener ferrita y cementita, y se me arregla laminarmente. Fíjense ahí, esto blanco es la fase de la ferrita y lo negro que se ven son la fase de la cementita. Y ahí yo tengo la combinación de la ductilidad, la maleabilidad de la ferrita en un 83.6% con un 13.4% de cementita de este lado, con todas estas hojuelas que están ahí. Y tengo la mejor combinación, esa es la aleación férrica con mayor tenacidad, ya que tengo la mejor combinación de mayor resistencia con mejor ductilidad, tenacidad, plasticidad. Ok, entonces justamente ahí, por debajo de esta transformación al 0.77% de carbono, es donde se me forma esta microestructura de la perlita cuando enfriamos en equilibrio. Como le comentaba, de este diagrama es cómo se clasifican las aleaciones férricas: hierro dulce, acero y fundiciones, y a medida hacia allá va aumentando el porcentaje de carbono, como les comenté. Entonces, también mostrándole cómo se vería la microestructura con el porcentaje de carbono. Los aceros bajo el carbono van a tener mucha ferrita. Al tener poco carbono se me va a formar poca cementita o poca perlita. También podemos encontrar ya sea granos puramente de cementita, o también se me pueden formar granos perlíticos. Y esto lo vamos a ver por debajo de la composición eutéctica del 0.77% de carbono. Esta estructura que está aquí, donde el 100% de los granos son perlíticos, solamente la podremos encontrar al 0.77% de carbono, que es donde tengo esa relación perfecta para que se me formen al 100% granos perlíticos. Ya a medida que va aumentando la concentración de carbono, ¿qué pasa? Se me va a formar más cementita que granos perlíticos, o que de lo que me pueda aparecer de la ferrita. Entonces, alrededor de todos estos granos se me va a ir apareciendo y aumentando cada vez más lo que es la cementita. Todo esto es cementita, lo que se ve como blanco alrededor de todos estos granos perlíticos. La cementita, como les dije, es muy dura, es muy frágil. Aquí la incidencia de la ferrita es lo que le da la ductilidad. Tenemos mucha ferrita, en este caso la combinación de estas dos fases, la ferrita con la cementita de forma laminar, me da mucha tenacidad y mucha resistencia. Les quise hacer esta gráfica para que vean cómo el comportamiento de carbono, ¿verdad? Aumenta la resistencia, pero también me disminuye la elongación. Aquí podemos ver
los aceros de medio carbono, ¿por dónde están? Los aceros, vamos a ver, las fundiciones, fíjense que tienen más carbono, son mucho más frágiles, menos elongación. El nivel de resistencia, las fundiciones nodulares, fíjense, tienen una gran variabilidad en elongación, a diferencia de las fundiciones de hierro. Esto tiene una razón por el cual se lo estoy mostrando aquí, para que vean cómo puede influir la manipulación de la microestructura en las propiedades, la distribución de esas fases, cómo puede influir en el despliegue. Aquí tenemos los de medio carbono, low carbon steel, tiene menos carbono que medio carbono, es menos resistente, pero tiene más ductilidad. Y también fíjense aquí la diferencia entre lo que sería el plomo puro, es menos resistente y más dúctil, y cuando lo encontramos ya aliado, fíjense ahí, aumenta su resistencia pero disminuye su elongación. Aquí también analizando las transformaciones que ocurren, esta es la región más importante realmente del diagrama de hierro-carbono para nosotros los ingenieros, la parte de los aceros y la transformación de la austenita a la ferrita y la cementita, que me proporciona, ¿verdad?, esos granos perlíticos. Del lado debajo del eutectoide, los aceros considerados hipoeutectoide, yo tendría aquí, vengo de la región austenítica, donde todos mis granos son solución sólida austenítica. Entonces, cuando entro en esta región, ¿qué va a pasar? Cuando paso justamente por esta línea, se me va a nuclear el primer sólido de la fase alfa, que se me va a aparecer aquí, que es la nueva. Esa fase alfa se nuclea y a medida que vamos enfriando va creciendo. Cuando llegamos a este punto ya ha crecido lo máximo. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese punto, aquí tenemos la isotérmica de la transformación trifásica del eutectoide. Por debajo de este punto, todo lo que teníamos formado como ferrita se me va a transformar en, todo lo que teníamos como austenita, no como ferrita, todo lo que teníamos como austenita, fíjense ahí, todo lo que estaba en gris, se me va a transformar ahora en perlita. Entonces ya lo que se me había formado como ferrita va a conservarse, a preservarse como ferrita, y lo que me quedaba de austenita va a transformarse en perlita. ¿Lo ven? Y siguen creciendo. Aquí vamos a analizar justamente en la eutéctica. Tengo todos los granos austeníticos. Cuando llego aquí, justamente a la temperatura de la transformación eutéctica, va a ocurrir todo esto. Por eso se me detiene la curva de enfriamiento. Cuando venimos a este punto, me hace una meseta, porque se me detiene el tiempo de solidificación para poder hacer estos pasos, esta transformación. Primero tiene que nuclearse los granos de perlita, y para nuclearse la perlita necesitan nuclearse dos fases, ferrita y cementita. Y luego entonces va a empezar a hacer el crecimiento, y a medida que vamos enfriando, pues entonces ya sí crecen y se forman esas colonias. De este lado, ¿qué va a pasar? Bueno, de este lado ya yo no tengo ferrita, lo que voy a tener es cementita. Bueno, la cementita es un compuesto intermetálico, no se va a nuclear igual que esta solución sólida, sino que sí se va a nuclear, pero no me va a crecer colonias, fases, granos, sino que el crecimiento va a ser a través de los bordes de los límites de grano, hasta que me cubra totalmente toda la fase de austenita. Y finalmente, cuando llegamos a la temperatura de transformación de los 727 grados Celsius, pues todos los granos que tenía de austenita van a transformarse en perlita. Y bueno, lo que tenía de cementita alrededor, mientras más cementita tenga, pues más grueso van a ser esas paredes alrededor de esas fases de granos austeníticos, que posteriormente, por debajo de 727, se me convierte aquí en granos de perlita. Todo esto ocurre en un enfriamiento, en solidificación en equilibrio, porque ya
cuando tenemos otros tipos de enfriamientos, pues podemos tener otros tipos de arreglos de distribuciones de esas fases. Y recordándoles también todo esto que viene de la teoría de solidificación, las diferentes curvas que pudiéramos tener, como cuando tenemos un metal puro, cuando hay un subenfriamiento, una subfusión, inoculación, o en las aleaciones, como suele ocurrir típicamente. Recuerden que la solidificación, ¿verdad? Tenemos líquidos, se me van agrupando, se me van formando, eso me forman los granos que pueden tener diferentes orientaciones de los cristales. Fíjense aquí, estos son dos fases de misma composición, pero tienen diferentes orientaciones cristalográficas. Y bien, dependiendo de cómo se solidifique, para eso les traigo estas imágenes aquí para que recuerden estos detalles, estos aspectos que dependiendo de cómo se solidifique, incluso en una misma pieza cuando se enfría, podemos tener diferentes orientaciones de esa microestructura. Fíjense aquí cómo podemos tener granos equiaxiales en el borde, que la solidificación fue un poco más pareja, versus en el centro, que el gradiente de temperatura es más diferente, porque esta es la parte donde el calor se va más al paso, es la última parte que se enfría, esto es lo que se enfría de primero, los defectos que podemos tener, que todo esto afecta a la microestructura que me queda. Bien. En el diagrama de hierro-carbono tenemos diferentes formas alotrópicas. Hablamos de la ferrita, que es una fase alfa, tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo. La solubilidad es máxima, la temperatura lo pueden sacar todo el diagrama. También tenemos la fase beta, que está por allá arriba, con esa no trabajamos. Lo más importante de aquí es la fase alfa, ferrita, cúbica centrada en el cuerpo, la gamma, que es la austenita, cúbica centrada en la cara, y la cementita, que es un carburo de hierro, es un compuesto intermetálico que se forma al 6.67% de carbono. Con esos son los tres elementos básicos que más trabajamos sobre este diagrama. Fíjense aquí, como le había comentado, lo de las clasificaciones. De aquí en abajo son los hierros, estos son los aceros. Los aceros podemos tener los aceros hipotectoides por debajo de la transformación eutectoide, los hiperutectoides por encima, justamente aquí los eutectoides. Es un 86.5% de ferrita con un 13.5% de cementita, y a veces un poco de variaciones en estos porcentajes o en los numeritos, dependiendo del diagrama, pero todos es lo mismo, son pequeñas ligeras variaciones, ¿de acuerdo? Y las fundiciones, fíjense, por encima del 2.1% de carbono. Aquí podemos tener diferentes tipos de fundiciones, que si la blanca, la gris, y aquí también hay una reacción eutéctica que, bueno, se pueden también, ¿verdad?, tener esa clasificación, que si fundiciones hipotéctica o hipereutéctica, por encima o por debajo de esa transformación eutéctica que ocurre aquí. Fíjense que también, dependiendo de las regiones que tengamos, podemos tener, se nombran diferentes esas fases, si es ferrita protectoide, si es cementita protectoide, cementita eutéctica. Los aceros, como le comentaba, es de los más importantes para ingeniería por su gran versatilidad. Varían en porcentaje de carbono de un 0.008% hasta un 2%. Se le puede mejorar su resistencia a la corrosión con ciertas capas superficiales protectoras, su templabilidad. Tienen una gran versatilidad, ¿verdad? Lo vemos utilizados en muchísimos productos. Recordar que de lo más importante de los aceros es esa estructura, esa fase que se ha identificado como perlita, donde tenemos, fíjense ahí, la ferrita con la cementita. Podemos tener una perlita, ya yo le había comentado esto en metalografía, creo que le había mostrado esto de cómo se ve una perlita fina versus una perlita gruesa. También en lo que es la práctica de diagrama de hierro-carbono tenemos la nomenclatura de los aceros de la ICSAE,
que es una de las más famosas. Hay muchas nomenclaturas, muchas denominaciones, como la ACTM, que nosotros también usamos muchísimo en el laboratorio, pero esta obviamente es de una asociación de ingeniería y es muy reconocida, muy utilizada, que no podemos dejar de mencionar. Deberían de saberse las reglas, por lo menos los mecatrónicos no manipulamos esta nomenclatura exclusivamente, ni los mecánicos nada más aquí en ciencia, se utilizan para otras muchas materias de diseño. Eh, un pequeño resumen, porque hay muchas ¿verdad? Denominaciones. Lo principal, el primer número, cuál es el elemento que me representa. El segundo número me va a decir cuáles son los otros elementos aliantes, pero que están en una menor participación, una menor proporción dentro de la aleación. Vamos a encontrar máximos, mínimos o rangos que deberían tener de ciertos elementos. Les traje un pequeño ejemplo de un acero IC 1117. 11, fíjense, se refiere a aceros al carbono resulfurados. El 17 me daría la composición en carbono, o sea, sería 17 entre 100, que sería 0.17% de carbono. Y si voy a Granta, me dice, bueno, estas aleaciones tienen desde 0.14 a 0.2% de carbono, hierro de tanto, manganeso máximo 1.3%, de 1 a 1.3, el fósforo de 0 a 0.04 y el azufre de 0.08 a 0.3. Estos son los estos elementos son los principales que se miden para el control de calidad de la composición en los aceros, al menos de los aceros al carbono, de lo básico, porque dependiendo ya de qué aleación y si ya sabemos de antemano la incidencia que tiene algún elemento, pues se puede buscar y determinar la influencia o controlar la producción de esa aleación a través de controlar esa especificación del elemento de la composición. Hay diferentes clasificaciones de acero, simplemente le quise recordar que por su resistencia a la corrosión hay muchísimos aceros inoxidables porque tienen bastante uso en la ingeniería. Las fundiciones, ya hablando de la última clasificación, que es la última parte de la práctica de diagramas de hierro-carbono, podemos tener fundiciones de hierro gris. Estas fundiciones suelen tener una composición de carbono de un 2.5 a un 4%, en silicio de un 1 a un 3%. Se suelen llamar gris por la fractura que me dejan. Tienen excelente capacidad para ser mecanizados, de amortiguación, y también me va a dejar una superficie expuesta de grafito, lo cual hace que sea bastante duro, que tenga mucha dureza, sobre todo superficial. Se usa mucho, fíjense, todas las piezas que están ahí se ven que son diseños de bastante rigidez. Ahí tienen discos de embrague, bases de máquina, herrerías, carcasas, soportes, tambores de frenos, cigüeñales, árbol de ejes de leva, cabeza de cilindro, todo piezas súper rígidas, ¿verdad? Y normalmente de altas solicitaciones. No están sometidos a deformaciones porque son aleaciones que son que tienen poca plasticidad, poca ductilidad. Están las fundiciones de hierro blanco también, tienen de un 2.5% a un 3.2% de carbono, el silicio de un 0.5 a un 1.5% de silicio. Se llaman blancas porque fracturan blancas, se ven blancas por adentro, tienen como un reflejo, ¿verdad? Cierto brillo, tienen gran dureza, resistencia al desgaste, a la abrasión, son quebradizos, se utilizan como materia prima para la fundición, puede llegar a ser maleable y bueno, es no maquinable. En este caso, en esta fundición, todo el carbono de esta aleación está contenido como cementita, o sea que en estas fundiciones no tenemos, ¿verdad? No vamos a tener carbono solo, sino formándome un compuesto, el compuesto intermetálico de la cementita. Y aquí tenemos aplicaciones, fíjense, todavía de mayores rigidez que la aplicación anterior. Aquí tenemos un ejemplo que le quise traer, una pequeña imagen de una fundición blanca
con los detalles de su preparación, esta imagen que está aquí, y qué sería lo que observamos. A esta microestructura se le denomina ledeburita, la pueden encontrar por ahí, donde estamos observando perlita y cementita procedente, ¿verdad?, de eutéctico de la austenita cementita. O sea que estamos viendo perlita más la cementita eutéctica. El hierro maleable es otro ejemplo de esas fundiciones. ¿Por qué es maleable? ¿Qué lo hace maleable? Bueno, provienen de las fundiciones blancas, pero una observación que hicimos fue que todo el carbono de las aleaciones blancas está contenida como cementita. Pero ¿qué pasa si yo agarro esa cementita y yo separo los 3 átomos de hierro y me quedo con el átomo de carbono, y con los 3 átomos de hierro formo ferrita y dejo el carbono solo en forma de grafito o en forma de nódulo? Si lo dejo en forma de grafito, formaría lo que sería el hierro maleable, que me va a dar una aleación que es maquinable, es más dúctil que las otras fundiciones, es tenaz, tiene mayor resistencia y mayor tolerancia dimensional. Y ahí salen una serie, ¿verdad?, de instrumentos, bridas, acoples, niples, que están hechos de hierro maleables, tuberías, etc. Aquí pueden ver, fíjense, aunque tiene un alto contenido de carbono, no tenemos cementita. Aquí deshacemos la cementita, formamos granos, muchos granos, fíjense, hay muchas fases de ferrita, y el carbono se me queda contenido en forma de grafito disperso en esa microestructura. Por eso tiene más maleabilidad. Y ya para ir finalizando, las curvas de enfriamiento, ¿verdad?, salen, como les explicaba, de el comportamiento que tienen estas aleaciones a medida que van solidificándose. Tiene muchísimo que ver con el tema y toda la teoría de la solidificación. Bien, me gustaría que nos fuéramos a Granta, justamente para ver un poquito, trastear con estos diagramas. Estamos en la base de datos de Materials, Essence and Engineering. Aquí primero vamos a ver el diagrama cobre-níquel, ¿verdad?, donde este es un diagrama de total solubilidad en estado sólido. Como podemos ver, aquí primero tenemos la región totalmente líquido, solamente todo es fase de líquido. Cuando pasamos la línea de líquidos, entonces se me forma el primer sólido. Fíjense ahí, lo verdecito es la nucleación de las fases sólidas. Esas fases sólidas siguen creciendo a medida que vamos enfriando, siguen creciendo, y luego entonces ya pasamos la línea de sólido y ya tenemos todo sólido. En cuanto a lo que sería un diagrama de parcial solubilidad en estado sólido, de este lado todo líquido, luego pasamos la primera línea de líquidos donde se me forma lo que sería ya mi primer sólido. Aquí el primer sólido es la fase sólida del plomo, entonces ya ahí vemos la fase sólida del plomo. Seguimos, me siguen creciendo, creciendo esa fase sólida, esa solución sólida sigue creciendo, y luego pasamos a una región donde todo es nada más fase sólida de plomo. Fíjense ahí, todo se me vuelve fase sólida, y luego pasamos a una región de transformación. Fíjense que pasamos una temperatura de transformación aquí, y en esta región, pues, ¿qué pasa? Lo que se me había formado como fase sólida va a estar, pero hay una parte que de esos granos que se me va a transformar en la autéctica. ¿Por qué? Porque aquí está esta transformación. Recuerden que me va a formar laminarmente la solución sólida de plomo con la solución sólida de estaño. Entonces, mientras más hacia que estoy, menos eutéctica yo voy a tener alrededor de esos granos, pero se me va a formar según la proporción que tenga con este elemento de aquí. Se me va a formar esa, fíjense ahí, esa estructura laminar alrededor de el grano de la solución sólida de plomo. También otro elemento, si ustedes se fijan, hay como punticos amarillos dentro de esos granos. Esto también nos hace referencia a que podemos, en estos tipos de diagramas, donde se pueden hacer los tratamientos de envejecimiento por forja, endurecimiento por envejecimiento.
El envejecimiento, la precipitación, son justamente precipitar, fíjense, a través de cuando calentamos, enfriamos y calentar un poquito, podemos precipitar una fase dentro de los granos que ya se formaron de la solución sólida de plomo. Entonces, siguiendo aquí, todo líquido, se me forman ya los primeros sólidos de plomo, de la solución sólida de plomo, siguen creciendo, y aquí fíjense que vamos a tener más granos eutécticos, obviamente, y mientras más nos acercamos hacia acá, también va a ser más la proporción. De este camino, todo es líquido, aquí se me forma todo eutéctico y aquí vamos a tener todo eutéctico. De este lado, mientras más hacia allá estemos, que vamos a tener lo mismo que vimos del otro lado, pero ahora en vez de tener de principio lo que se me forma la fase sólida de plomo, ahora primero se me va a formar la fase sólida de estaño. Líquido, fase sólida de estaño, va a ir creciendo y aquí voy a tener primero la fase sólida de estaño y alrededor la eutéctica. Más hacia allá voy a tener la precipitación de la fase de estaño sobre los granos, ¿verdad? Se me va a precipitar entre los granos el plomo se me precipita dentro de los granos de estaño. En este caso era, ¿verdad? El estaño se me precipita, mírenlo ahí, lo amarillo, en los granos de la fase sólida de plomo. En este caso es el plomo se me precipita en la solución sólida del estaño. ¿De acuerdo? Y por último tenemos lo que sería el diagrama de hierro-carbono. La primera sería una reacción, fíjense aquí, hipotectoide, empezando de esta parte de aquí casi no la estudiamos, sino que trabajamos más esta región de aquí. Aquí tendríamos austenita, aquí pasa a formarse la ferrita, fíjense ahí, alrededor de los granos austeníticos que ya se me habían formado, seguimos enfriando, cuando llegamos a la eutéctica, ahí van a empezar a crecer los granos perlíticos en los granos de austenita que ya se me habían formado, y entonces aquí pues todo lo que tenía de austenita se me va a transformar en perlita y me va a quedar la ferrita alrededor de esos granos perlíticos. Justamente la eutéctica se me va a formar perlita directamente, por eso me tomo un buen tiempo, una meseta, siempre que atravesamos una línea de estas de transformación. Y luego ya ahí tenemos todo que sigue solidificando. A medida que se va solidificando, se van encogiendo el volumen, ¿verdad? Un poquito. De este lado, que sería una solución, una aleación hipereutectoide, todo sólido, austenita, enfriamos, ahí que se me va a formar, bueno, se me va a empezar a formar la cementita alrededor de los granos de austenita. Y cuando lleguemos a la transformación, luego esa austenita me va a pasar a transformarse a perlita. Y me va a quedar granos de perlita y alrededor fases de cementita. Ok, yo creo que estamos claros, espero yo que ya estemos claros con las transformaciones y qué es lo que me muestra cada una. Por último, le quiero mostrar lo que serían los cooling pads. Me lo quiere mostrar aquí. Bueno, solamente me está... Aquí ustedes pueden trastear con lo que es la regla de fase, con los diagramas que tienen. Esto también en algunas partes les traza lo que serían las curvas de enfriamiento. Y también, míralo aquí. Hay muchas informaciones acerca de estos diagramas que nos permiten estudiar bastante bien. Fíjense cómo se vería la distribución de cada zona para cada uno de estos diagramas ya a nivel de átomo. Fíjense la distribución también. Algo interesante de enséñate a ti mismo a diagramas de fase de hierro-carbono, por ejemplo, aquí les explica cómo es que ocurre esa transformación de la austenita, porque la austenita tiene propiedades diferentes
de lo cual está hecho. O sea, ¿cómo puede ser que yo haga un temple y que de repente algo que era maleable y dúctil se me vuelva tan frágil, tan rígido? Entonces aquí le hace el análisis, entre otros, que están bastante interesantes. Usen todas estas herramientas para desarrollar el tema. Creo que hay bastante información en internet y explicaciones al respecto de la Universidad de Valencia, y también, bueno, estamos a la disposición con cualquier duda que tengan. Y eso es todo, espero que les sea útil. Bye bye.